Buenas noches. Estamos aquí haciendo el curso de milagros en el capítulo 13 y para comenzar vamos a hacer la oración que nos gusta tanto. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación del Señor que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues el Señor que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Espíritu Santo, te entregamos este instante, guíanos y estás a cargo a petición de nosotros. Gracias. Bueno, estamos en el capítulo 13, el mundo inocente, en la sección 2, el inocente hijo de Dios. El propósito fundamental de la proyección es siempre deshacerse de la culpabilidad, pero el ego, como de costumbre, trata de deshacerse de la culpabilidad exclusivamente desde su punto de vista, pues por mucho que él quiera conservar la culpabilidad, a ti te resulta intolerable, toda vez que la culpabilidad te impide recordar a Dios, cuya atracción es tan fuerte que te es irresistible. En este punto, pues, se produce la más profunda de las divisiones, pues si has de conservar la culpabilidad tal como insiste el ego, tú no puedes ser tú mismo. Solo persuadiéndote de lo que tú eres, el ego, inducirte a proyectar la culpabilidad y de ese modo conservarla en tu mente. Yo entiendo aquí que nosotros siempre proyectamos la culpa. Es la tendencia, porque es lo que el ego nos enseñó, a proyectar la culpa. Entonces la proyectamos en el otro, y es que el otro me hizo, y es que el otro me dijo, o también puede ser, yo puedo decir, es que yo hice tal cosa y soy culpable, pero no lo reconozco y la culpa está muy inconscientemente dentro de mi corazón, dentro de mi inconsciente, y entonces yo no la puedo ver, que es la función del ego, porque puedo decir, no, es que el otro no tiene la culpa, pero el ego me dice, pero recuerda que tú hiciste eso, bueno, porque a él le interesa que seamos culpables. Pero cuando leemos partes como estas o nos encontramos con alguna persona que nos hace medio reflexionar, como en nuestra mente siempre está Dios, eso para nosotros es algo irresistible y empezamos a dudar de si el ego sí o es Dios el que está con nosotros y por el camino que debemos coger. Entonces ahí es cuando empezamos, pero es que Dios está conmigo, pero Dios me puede hablar, pero el ego, no, 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 porque tú fuiste culpable. Recuerda que tú te robaste un pan cuando fuiste a la panadería, o recuerda que tú hablaste mal de tu amiga, o recuerda que tú te inventaste un chisme del amigo tuyo hace no sé cuántos años. Y entonces ahí es donde seguimos cayendo y cayendo porque el ego quiere que nos identifiquemos es con él y no con Dios. Porque si nos identificamos siempre con el ego, hacemos del ego Dios, que es lo que él quiere, pero Dios está aquí en nuestro corazón y es irresistible para nosotros. Manda más, que es a lo que tenemos que llegar paso a paso. Es lo que yo comprendo de este párrafo. Si tú me quieres ayudar, Portis. No, sí, está muy bien. Es lo que dice, que el propósito fundamental de la proyección es siempre deshacernos de la culpa. O sea, siempre nos vamos a deshacer de ella. La tenemos nosotros, muchas veces es inconsciente, pero nos gusta o sea, a pesar de que decimos es inconsciente, nos gusta sentirlo, nos gusta estar así. Y a veces es muy difícil de darnos cuenta, o sea, de entender qué es lo que está pasando con nosotros, porque muchas veces decimos, no, no es cierto, o sea, eso no es cierto. De repente podríamos pensar que sí,
que sí ya lo entendimos y que ya queremos cambiar y que queremos que nuestra vida sea diferente, pero en realidad esa culpa está escondida y siempre sale. Por eso dice que siempre la estamos proyectando, siempre estamos proyectando todo. Este, mm, el día de hoy precisamente platicaba yo con una persona y decía, es que sigo sin entender qué es la proyección. Decía, no lo entiendo. O sea, ¿por qué dicen que es la proyección y no la ley de atracción? Si yo lo estoy pensando, lo estoy atrayendo. Le decía yo, no, 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 no. Mira, cuando lo atraes, es algo que está afuera y que tú lo traes para acá, ¿no? O sea, no, ni siquiera sabías de su existencia, pero de repente empiezas a pensar en ello y lo atraes, ¿no? Y sin embargo, la proyección, le digo, es algo que tú traes. Digo, tú ya tienes un miedo, le decía yo, algo bien. Tienes un miedo a conocer a una persona y que esa persona te traicione. Y como tú ya tienes ese miedo, cualquier persona que llegue a tu vida te va a traicionar. Esa es la proyección. Está en tu mente y proyectas hacia afuera, le digo, y entonces lo encuentras. Y ya me dice, bueno, ya entiendo, pero entonces yo lo tengo dentro, sí, lo tenemos dentro. Esa es la proyección. Entonces, todo lo que está pasando alrededor, de repente decimos, entonces yo proyecté ese asesinato, entonces yo proyecté que hubiera un temblor, entonces yo proyecté, o sea, ya empiezo a meterme con más, 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 más. No, tenemos que recordar que es un mundo donde parece que habemos muchas personas proyectando al mismo tiempo. Entonces, muchas veces lo que estamos viendo son las proyecciones de otros, no las nuestras, pero bueno, es en conjunto porque es una solamente. Entonces, eso es lo que veo, ¿no? Que dice que ese es el juego del ego. O sea, si no es tu proyección, va a ser de otro. Pero el caso es de que tú te sientas culpable y que te Exacto. identifiques con el ego y que siempre digas, es que entonces fue mi responsabilidad. Muchas veces, y yo lo digo porque lo he escuchado en varias personas que estudian el curso, muchas veces lejos de liberarse, se atan y dicen, entonces yo lo hice, entonces yo soy así, y ven a todo mundo y ven todo lo malo y yo soy así de mala, y entonces yo estoy haciendo esto y yo le decía mal a alguien y siempre estamos pensando que hicimos algo malo y lejos de liberarnos, parecería que nos cargamos de más. Pero a final de cuentas es el ego. El ego, por algo el curso dice, no lo subestimes, no lo subestimes, porque luego decimos, ay, el Espíritu Santo me ayuda y no pasa nada, no pasa nada. Pues sorpresa, vivimos en el mundo del ego. Entonces sí pasa. Entonces nada más es que vayamos viendo cuáles son nuestras proyecciones, a dónde nos están llevando y qué es lo que el ego quiere que hagamos, que siempre nos identifiquemos con él, ¿no? Así es. Bueno, esa parte. No ¿Alguien más sé quiere si alguien comentar más quiera. algo? Ajá. Y si no, pues nos seguimos con el siguiente. Sí. Observa, sin embargo, cuán extraña es la solución que el ego ha urdido. Proyecta la culpabilidad para deshacerte de ella, pero en realidad estás simplemente ocultándola. Experimentas culpabilidad, pero no sabes por qué. Al contrario, la asocias con un extraño surtido de ideas del ego en los que surgen, en, en el que surgen, espérate, discúlpame, de ideas del ego en los que según él le has fallado. Sin embargo, no te das cuenta de que a quien le estás fallando es al Hijo de Dios al considerarlo culpable. Al creer que tú ya no eres tú, no te das cuenta de que te estás fallando a ti mismo. Así es que ahí es cuando, como nosotros no hacemos sino culparnos a nosotros mismos, culpar a los demás. No hacemos sino culpar a Dios y quitarnos nuestra inocencia.
y ver todo lo que el ego nos dice, que tú eres culpable porque miraste, porque crees. Medio oye el ego la palabra que somos inocentes y él al mismo empieza a atacarnos de todas las formas. No, mira que tú hiciste aquello, mira que tú hiciste eso en el pasado, por todos los medios. Entonces, nosotros tratamos de esconder la culpa porque tratamos de esconderla. Y el ego no la saca a relucir y no nos deja en paz. Y nosotros lo único que hacemos es quitarle la inocencia al Hijo de Dios. Si alguien quiere comentar algo. Sí, yo nuevamente. Mira, ahorita leyendo este párrafo, me acordé de algo. El día de ayer, mi empleada se enfermó. Le empezó a escurrir sangre de la nariz y no le paraba y no le paraba y no le paraba. Empezó temprano, le di un té y se le calmó el sangrado. Luego a mediodía le volví a dar otro té, se le calmó el sangrado. Pero ya en la tarde, ya le di el té, tomó agua, se lavó, se puso hielo, o sea, ya llevaba media hora y nada, ¿no? Nada, nada. Entonces, tuvo que ir al médico y del médico no le pudieron hacer nada y fue hasta urgencias, ¿no? Entonces, mm, su hijo hace como 2 años, 3 años, tenía la misma hemorragia que ella, pero ella cuando lo veía que empezaba a sangrar, le empezaba a pegar. Le decía, es que ¿cómo es posible que otra vez te esté saliendo sangre? Y chin, le daba. O sea, entre más le salía, más le pegaban, ¿no? Y decía, ahorita se te va a quitar aunque sea golpes, ¿no? Y le daba y le daba y le daba, ¿no? Yo cuando la vi, mi cabeza, ¿verdad? El ego, luego pensó, ándale, a ver, ahora cacheteate, ¿no? Pero es el ego el que juzga inmediatamente, ¿no? Y Claro. entonces cuando ella agarra y me dice, ¿y será por lo que yo hacía? Entonces agarré y le dije, no, yo no creo que sea por lo que usted hacía. Yo creo, o sea, y lo pensé así de repente, ¿eh? Vino de repente a mi mente, que no es que Jesús ponga las pruebas enfrente de ti para que tú seas diferente. No, no es cierto. Dios no nos pone pruebas, pero sí lo que hace es cambiar la forma de pensar. O sea, la próxima vez que su hijo vuelva a sangrar o su hija vuelva a sangrar, eso es para que ella sea más empática, pero no le mandó la enfermedad por haberle hecho daño a su hijo. Lo que sí pudo haber sido la culpa, volvemos a lo mismo, la proyecta y regresa a mí. Por culpa nos pasa eso, pero no porque Dios nos lo esté mandando y no porque tenía que ser y tenía que regresar por mala o por esto. O sea, no, yo no creo eso, no creo que haya sido como una consecuencia a lo que había vivido. Yo creo que todo no es ya, estoy sangrando, lo único que puedo decir es, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es ver a mi hermano con empatía, nada más. Ser un poco más empático con las demás personas que están enfrente de mí. Nada más para eso. Dice Jesús que ocupa este mundo como una aula de clases. Y no es que Él te pone las clases, no es que Él te pone las lecciones, no, tú mismo las proyectas, las vives, y entonces cuando tú las estás viviendo, se presenta Él y te dice, ve con amor. Y no nada más a tu hermano, sino mírate con amor tú, porque no tenías la culpa de ser en ese momento como lo eras. No eres culpable, sí responsable, pero no culpable, ¿no? Y ya. Y pienso que va muy acorde a este Sí, párrafo. claro, claro. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, yo tengo algún comentario. Cuando dice los ideales del ego, y me doy cuenta que el ego quiere ser perfecto, entre comillas, y tan es así que en nuestro entorno vemos mucha gente perfeccionista.
y se esmera y se sacrifica y hasta se castiga por ser perfeccionista y porque todo salga bien, y el día que no sale bien, se trauma o se quiere cortar las venas. También pienso que dentro de los ideales del ego está cuando nos enseñaron a que tienes que ser mejor, tienes que superarte y buscas ser mejor. Pero yo me pregunto, ¿mejor que qué? ¿O mejor que quién? ¿O mejor según qué escala? Pero cualquier respuesta que haya va a ser una invención del ego. Y nosotros al fallar a esa invención del ego, pues ya nos vamos a sentir culpables o que nos estamos fallando porque no llevo una dieta, porque no llevo ejercicios, o porque no estoy saludable, o porque no estoy educado, o porque no sé ciertas normas de urbanidad. Por mil cosas me voy a sentir culpable de no tener o de no ser, pero no son más que simples ideas del ego, porque cualquiera que sea mi condición y mi estatus, soy tal como Dios me creó. Y así como sea yo en este mundo material, es algo que a Dios no le va a importar. Si actué con educación, si actué grosero, si salí a hacer mi ejercicio de las mañanas o no hago ejercicio. Eso es del ego y es en lo que generalmente se nos va la vida, procurando ser mejores o ser buenos o cumplir con expectativas propias o de los demás. Y entonces simplemente la lección dice, o el texto dice, te estás fallando a ti mismo por tratar de luchar con todo ese peso que te enseñaron en este mundo y que sigue siendo del ego. Es donde te estás fallando a ti mismo porque no te consideras suficiente o competente o perfecto o mejor. Ahí me estoy fallando, pero yo soy tal como Dios me creó, soy el santo hijo de Dios, y lo que este cuerpo en este plano conforme se conduzca es algo intrascendente porque es parte del ego y del sueño, que no me lo debo de tomar en serio. Ese es mi comentario. Gracias. ¿Alguien más? No, todo bien. Entonces, si me quieren colaborar leyéndome el 3, porfis. Sí, te lo leo. 3. La más tenebrosa de las piedras angulares que ocultas mantiene tu creencia en la culpabilidad fuera de tu conciencia, pues en ese lugar tenebroso y secreto yace el reconocimiento de que has traicionado al Hijo de Dios al haberlo condenado a muerte. Tú ni siquiera sospechas que esta idea asesina, aunque demente, yace ahí oculta, pues las ansias destructivas del ego son tan intensas que solo la crucifixión del Hijo de Dios puede, en última instancia, satisfacerle. No sabe quién es el Hijo de Dios porque es ciego, mas permítele percibir inocencia en cualquier parte y tratará de destruirla debido a su miedo. Dice, más permitirle percibir inocencia en cualquier parte y tratará de destruirla debido a su miedo. Bueno, aquí si gustas te comparto un poco. Sí, claro. Dice, la piedra angular del ego es mantenerme en esa culpabilidad, ¿no? Y no me permite estar consciente con C mayúscula, aunque aquí no lo maneja así, lo maneja con minúscula, pero no me permite tener la conciencia de que yo no soy ese ser de culpa, yo no soy ese ser miedoso, ¿sí? Porque cuando yo obtenga esa conciencia verdaderamente de quién soy y que me crea que soy el santo hijo de Dios y que siempre he estado en él, ¿sí? ¿Cuál miedo va a haber? Y que yo no temo a la muerte, porque no existe tal, ¿no? Porque eso es parte mucho del miedo que yo he sentido, ¿no? En este mundo tenebroso. Dice, dice, en este lugar tenebroso y secreto
yace el reconocimiento de que has traicionado al Hijo de Dios al haberlo condenado a la muerte. Efectivamente, cuando yo vivo en este lugar lleno de tinieblas, de miedo, ¿sí? Y creyendo en la muerte, pues lógico que decimos, todo esto va a perecer, ¿sí? Porque pienso que soy este cuerpo. Uh-huh. Entonces, vivo en esa inconsciencia de que yo no soy este cuerpo. Yo soy un ser con mayúscula, ¿no? Y dice, tú ni siquiera sospechas que esta idea asesina, aunque demente porque no existe, ¿sí? Es de locos. Y ciertamente me ha vuelto loca muchas veces, ¿no? En esos pensamientos, yo recuerdo que decían, creo es en Cuarto y Quinto Pozo, ¿no? Que vivíamos en la locura. Sí, porque nuestra mente siempre está, y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro, y por qué no le dije esto, y él es esto, y ella es aquello, y en el juicio, y todo el tiempo. Entonces era una locura estar viviendo, sobre todo del pasado y con ese miedo al futuro, ¿no? Entonces, pues es de dementes, es de locos. Dice, pero ahí es donde en esa demencia estaba oculta toda esta culpa, porque tampoco era consciente. Cuando aquí el curso me aclara que todo juicio es por un miedo, ¿sí? Tomé conciencia de eso. Ah, tengo miedo, pero ¿miedo de qué? Y es cuando uno puede hacer introspección y darse cuenta, ¿no? Ah, bueno, tengo miedo por miedo de no ser amada, miedo de no ser aceptada, por eso hice tal o cual cosa, y empiezan a caerte veintes, ¿no? Que son esos instantes santos y esos pequeños milagros, ¿no? Entonces, bien, dice, otra parte dice, no sabe quién es el Hijo de Dios porque es ciego. O sea, el ego no sabe quién es, porque el ego es ciego. El ego solamente tiene una visión, ¿sí? Aventar la culpa. Él no la tiene. Él no la tiene y es ciego a todo lo demás, ¿sí? Y dice, más permítele percibir inocencia en cualquier parte y tratará de destruirla debido a su miedo. ¿Qué es lo que sucede, no? ¿Qué es lo que les acabo de compartir? Cuando yo me doy cuenta que tenía reacciones egoicas, ¿sí? De miedo, de frustración, de ansiedad, de muerte, es porque más adentrito había un miedo a algo, un temor a alguien, un temor, incluso al que dirán, ¿no? Incluso a eso había temor, incluso a cómo me perciben. Ay, que no me perciban de esta manera, quiero que me perciban de esta otra. Y como decía ahorita Omar, ¿no? Estamos en la perfección y estamos, queriendo ser los buenitos y nada más estamos ondulando, ¿sí? Porque ni llegamos a aquel plano, ni dicen que no hay malo, malo, ni bueno, bueno, ¿no? Nada más estamos así. Y bueno, es lo que yo les puedo compartir con respecto a este párrafo. Gracias, Isa. No, a ti, gracias. Yo podría decir, pues, de algo más como para, en lo que yo veo ahí, que ese miedo que tenemos es porque abandonamos el amor. Claro. Pero no lo queremos reconocer, lo tenemos muy dentro de nosotros, entonces ese es el miedo que ocultamos. Y como abandonamos el amor y fabricamos el ego, entonces matamos al Hijo de Dios. Entonces ahí es donde está ese problema y claro, si yo maté al Hijo de Dios,
pues tengo que tener una culpa a la macha. Es lo que yo pongo en este párrafo. Abandono a Dios, después mato al Hijo de Dios. Entonces, si yo mato al Hijo de Dios, como que no está ni el Padre, ni el Hijo, ni nada. Y entonces, claro, la culpabilidad es fuerte, que es lo que quiero el ego. Es lo que yo podría más aportar, porque lo que tú dijiste me pareció perfecto. Gracias. Igualmente. Es que sí es cierto, matamos al Hijo de Dios porque la culpa se refleja cuando queremos ser mejor ser humano. Es como decir, quiero ser mejor hijo de Dios. ¿Cómo voy a ser mejor hijo de Dios si no hay forma de superar a la creación de Dios? Ahora, si la hubiera, vamos a decir, mejor que otros hijos de Dios voy a ser entonces, porque me siento culpable, siento que no soy ese mejor, que soy menos que los otros hijos de Dios. Y entonces estoy matando al Hijo de Dios porque no le estoy dando su carácter de hijo de Dios, al cual no le hace falta nada, ni tiene que crecer, ni tiene que mejorar, porque habría una dualidad. Si quieres mejorar, ya estás manejando una dualidad. Entonces es donde matamos al Hijo de Dios. No existe. Por tanto, el ego me dice, sigue luchando, sigue luchando, sigue luchando. Y mientras no lo logres, eres culpable, eres culpable, eres culpable. Y lo reflejamos en los miedos. Ese es mi comentario. Gracias, Omar. ¿Alguien más? Sí, buenas noches. Hola. Hola, Ceci. Hola, Isa. Y realmente todo es a raíz de la separación, ¿no? Total. Cuando yo me separo, yo creo una falsa identidad, ¿sí? Y trato de ocultarme de ese Dios que creo que se va a vengar, ¿no? Entonces, bueno, de ahí viene todo este mundo ilusorio. Sí, y la culpa cada vez se hace más grande, sí, porque me voy adentrando más a los abismos de esas historias tenebrosas que me cuento. Pero si nada más reconozco que esto es una ilusión, que nunca me separé, que sigo estando ahí, bueno, el ego realmente deja de sentir o deja de tener ese peso, ¿no? Entonces, prácticamente culpa de haberme separado de mi padre y de haberme creído más grande que él, sí, creo yo que, bueno, esa es mi aportación. Gracias, Gracias. Ceci. Entonces, seguimos con el cuarto. Omar, ¿tú lo quieres leer? Con gusto. Gracias. 4. Gran parte del extraño comportamiento del ego se puede atribuir directamente a su definición de la culpabilidad. Para el ego, los inocentes son culpables. Los que no atacan son sus enemigos, porque al no aceptar su interpretación de la salvación, se encuentran en una posición excelente para poder abandonarla. Se han aproximado a la piedra angular más recóndita y tenebrosa de los cimientos del ego. Y si bien el ego puede tolerar que pongas en duda todo lo demás, este secreto lo guarda con su vida, pues su existencia depende de que él siga guardando dicho secreto. Por lo tanto, es este secreto lo que tenemos que examinar, pues el ego no puede protegerte de la verdad, y en presencia de esta, él se desvanece. Pues es el disfraz que mencionábamos que nos ha estado generando el ego, porque es lo que aprendimos y es lo que nos enseñaron. Entonces, él define que somos culpables, aunque sepamos que somos inocentes, a toda costa nos hace ver que somos culpables. Y es donde, en reconocimiento, a lo mejor inconsciente de esa culpabilidad, pues vamos por la vida luchando, entre comillas, por ser inocentes, por ser los buenitos, por cumplir expectativas que no son más que del ego. Entonces es el juego del ego, porque no abramos los ojos y no nos demos cuenta de nuestra inocencia. Ese es mi comentario de la lectura. Gracias. Sí, pero realmente sí. Yo también lo mismo, no. Si alguien más quiere comentar algo, porque es que
Román, tú estás hoy muy callado. Estoy escuchando, estoy Sí, hoy te escuchando. Hay muy alguna cosa callado. e intervengo. Entonces, si quieres leer el 5, Yo. ¿Leo el 5? por favor. Dice, en la serena luz de la verdad reconocemos que es haber crucificado al Hijo de Dios. No has admitido este terrible secreto, porque todavía desearías crucificarlo si pudieses encontrarlo. No obstante, este deseo ha hecho que el Hijo de Dios se mantenga oculto de ti, ya que es un deseo aterrante y por lo tanto temes encontrarlo. La manera en que has lidiado con este deseo de matarte es desconociendo tu identidad e identificándote con lo que no eres. Has proyectado la culpabilidad ciega e indiscriminadamente, pero no has podido descubrir su fuente, pues el ego quiere destruirte y si te identificas con él, no podrías sino creer que su objetivo es también el tuyo. Pues eso es, de alguna forma, ese es el objetivo del ego, es destruir. Él es la culpa y él trata en todo momento de destruir. Por eso es que él dice que todos son inocentes, son sus enemigos. Y por eso aquí dice que la serena luz de la verdad, reconocemos que eres haber crucificado al Hijo de Dios. O sea, o sea, se cree haberlo crucificado, porque no reconozco mi esencia. Pero en el momento que yo reconozco mi esencia, entonces descubro que no lo he crucificado. Pero es lo que el ego no quiere que yo denote. Él quiere que yo vea que soy malo y que tengo que ser castigado. Sin embargo, el Hijo de Dios, pues no es culpable. Y eso el ego trata de ocultarlo en todo momento. Ese es el secreto que guarda. No nos deja llegar a no nos deja llegar a la inocencia. No nos deja llegar. Y nosotros como bobos le seguimos la cuerda, que eso es lo más triste. Pero bueno, ahí vamos. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, aquí, bueno, es que sí, es precisamente lo que decía Román. Yo creo que siempre hemos tenido ese deseo oculto, pero yo creo que ese deseo oculto, donde dice que asesinamos, ¿no? O no, o queremos destruir al Hijo de Dios, o lo crucificamos, yo creo que sobre todo al que más crucificamos es a nosotros mismos. Por algo el curso, hay una parte donde dice que este curso solamente habla de mí, no hay nadie más, que solamente estoy yo. Entonces, yo me doy cuenta que puedo juzgar, puedo creer lastimar a los demás, puedo pelearme con ellos, pero a final de cuentas, yo creo que la más perjudicada siempre soy yo, ¿no? En doble A me decía, en una de mis escrituras, no recuerdo en cuál, yo estaba muy molesta con una persona y yo decía, ¿por qué esa persona es así conmigo? Y yo me daba cuenta que muchas veces traté de desquitarme de esa persona, ¿no? Porque me lastimaba, porque yo creía que me estaba haciendo algo mal, ¿no? Y me decía la persona, mi padrino, ¿no? Que estaba frente a mí, me dijo, pero al final, ¿quién es quien está llorando aquí? Y dije, pues yo. Y me dijo, bueno, pues al final, a la única que le tienes que pedir perdón es a ti misma, porque tú misma te has crucificado, porque tú misma te has hecho el daño. O sea, puede ser que el otro vino y te empujó, pero la que hizo todo el demás relajo fuiste tú misma. Y creo que es lo que siempre hemos hecho. Independientemente de cuán buenos o malos seamos con las demás personas,
hay que analizar qué tan buenos o qué tan malos somos con nosotros mismos. Cuánto nos cuántas veces nos juzgamos, ¿no? Porque nos estamos juzgando en todo momento. Les decía yo hace rato, o sea, es culpa inconsciente que tenemos, siempre la proyectamos, la arrojamos y regresa hacia mí. Y me da donde no quiero. No quiero que me dé, pero ¿quién la arrojó? Fui yo. Bueno, es lo que podría yo comentar. Gracias, Aure. ¿Alguien más? Entonces, ¿quieren leer el otro, Aure? Porfis. Sí, Gracias. sí, es el 5, ¿verdad? Sí. Dice, en la serena luz de la verdad, reconozcamos que crees haber crucificado al Hijo de Dios. No has admitido ese terrible secreto, porque todavía deseas crucificar. Ese Es el fue el 6. es el 6. Perdón, es el 6. Dice, he dicho que la crucifixión es el símbolo del ego. Cuando el ego se enfrentó con la verdadera inocencia del Hijo de Dios, intentó darle muerte. Y la razón que adujo fue que la inocencia es una blasfemia contra Dios. Para el ego es Dios. Y la inocencia tiene que ser interpretada como la máxima expresión de culpa que justifica plenamente el asesinato. Todavía no entiendes que cualquier miedo que puedas experimentar es en conexión con este curso, procede en última instancia de esa interpretación. Pero si examinas las relaciones que esta suscita en ti, te convencerías cada vez más de que eso es cierto. A ver, otra vez. Todavía no entiendes que cualquier miedo que puedas experimentar en conexión con este curso procede en última instancia de esa interpretación, pero si examinas las reacciones que ésta suscita en ti, te convencerías cada vez más de que eso es cierto. Bueno, sí, dice, he dicho que la crucifixión es el símbolo del ego, el querer asesinar a mi hermano. ¿Es un símbolo del ego o es lo que siempre trató de hacer, ¿no? Para empezar, trató de eliminar a Dios de su mundo, de su vida, ¿no? Y dice, ya no me quieres como yo quiero que me quieras, entonces ya no existes y me voy, ¿no? Fue lo primero que hicimos, ¿no? Entonces ya fue como la primer crucifixión que hicimos. O sea, ya, Dios ya no existe. Dice, cuando el ego se enfrentó con la verdadera inocencia del Hijo de Dios, intentó darle muerte. Y eso yo creo que fue cuando nosotros nos disociamos. Cuando nosotros nos dábamos cuenta que éramos el Hijo de Dios, decíamos, no, mejor lo olvido. Mejor lo olvido porque resulta que sí soy el Hijo de Dios, pero acabo de matar al que es mi padre, ¿no? Entonces, es así de, no, entonces mejor me hago la loca y huyo, ¿no? No quiero saber nada. Eso es lo que pasó. Ay, permítanme, ahí va. Entonces, y después dice, darle muerte. Y la razón que adjudicó fue que la inocencia era una blasfemia contra Dios. O sea, después ya decimos, no, nadie puede ser mejor que Dios, ¿no? Pero nosotros queríamos ser mejor que Dios. Entonces, es como, yo a veces me veo así. Yo no sé si todos, ¿no? Pero yo a veces me veo peleando como al aire, ¿no? Quiero pelear con la gente, pero la gente no pelea conmigo. Y parece que estoy dando patadas en el aire. El día de hoy, precisamente, fui a dejar a mi hija. Siempre todos los días pasa y me dice, échame un ride, ¿no? Y la voy a dejar. Entonces, bueno, esas proyecciones regresan, ¿eh? Porque no vayas a pensar que
te lo cuento porque otra persona está loca, ¿no? Yo también estoy loca, ¿no? Iba yo justo hay una esquinita en donde pasamos. Entonces, para que pase un carro, tienes que fijarte que del otro lado no venga carro, porque nada más cabe uno en esa esquinita, ¿no? Está muy estrecho el camino. Entonces, se mete un carro, va manejando un señor, se mete el carro y el otro ya venía de frente y no puede pasar. Entonces, se tiene que orillar a la fuerza para que pueda pasar el carro que iba frente de mí. Pero como yo vi que iba enfrente de mí, yo me seguí. O sea, yo me seguí y no me fijé, yo dije, pues si él pasa, yo paso, ¿verdad? Porque así es, ahí es al gane, ¿no? Pero de otro lado sí se ve, de este lado no. Entonces, yo dije, yo no veo, pero estoy viendo al de enfrente que se siguió, pues yo sigo. Me paso y se pasa el carro y a él no le dice nada, porque es hombre. Pero ve que soy mujer y me grita, vieja puta. No, no te fijas. Y a mí me dio tanta risa porque le digo a mi hija, no reaccioné en el momento. Dije, hubiera yo volteado y le hubiera dicho, pues sí, con tu papá, ¿no? Me has de haber visto con él, ¿no? Y me dice mi hija, ay, mamá, le digo, es que fue algo tan así de repente de decir, ¿y por qué me ofendió? Pero como no reaccioné rápido, ya cuando iba yo adelante me daba risa porque decía, yo solita me peleo al aire, porque no le contesté atrás. De hecho, el señor no me insultó de frente, sino que ya que iba yo pasando, y dije, es una simple proyección. Siempre queremos pelear con alguien y queremos encontrar quien nos conteste. Nada más que el ego es tan cobarde que pues mejor se lo grita a una mujer que gritárselo a un hombre, ¿verdad? Dije, pues no, ¿por qué no se lo gritó al señor? Pues porque si iba a regresar, le iba a decir algo, ¿no? Y a mí me gritó así. Pero en ese momento ni siquiera lo pensé de reaccionar, de decirle algo. No, no lo pensé. Yo simplemente me seguí. Pero ya adelante me daba risa. Y dije, todos en este mundo caótico vivimos queriendo pelear con el otro. El otro tuvo la culpa, es que el otro me dijo, es que esto, dije, a final de cuentas, y le dije a mi hija, me fui como gorda en tobogán, ¿no? No me fijé si es que ya venía el otro, simplemente seguí. Y eso es por inercia. Todos los días las cosas que hacemos, a veces las hacemos en automático. Total. Ya ni siquiera piensas cómo lo vas a hacer, sino que va en automático y hacemos las cosas por repeticiones. Entonces fue lo que yo hice. Y eso es lo que hacemos todos los días. Peleamos con gente que ni siquiera está peleando con nosotros. Tenía semanas que le hablaba yo a mi patrona y no sé, por una u otra razón no me contestaba. Últimamente le marco, ya no contesta y muy seguido me pasaba eso. Y 2 o 3 semanas se me hizo el trabajo súper pesado. A mí me encanta mi trabajo, pero esas semanas está súper pesado. Yo no sé por qué no me contesta, pues últimamente que me diga no me marques, ¿no? O que me diga algo, pero no que me deje así. No sé si es que termino el trabajo, si no lo termino, no me traen el material completo. O sea, andaba yo de malas, ¿no? Y hoy la veo a mi jefa totalmente rapada, ¿no? Y a veces no comprendemos que la otra persona está pasando por sus propias batallas, que está luchando por el curso bueno, la clase de la semana pasada decía, todos estamos tratando de salir del infierno que nosotros mismos construimos. Entonces, ella estaba luchando con sus propias emociones y con su enfermedad de lo que estaba viviendo y yo estaba de malas, ¿no? Entonces, no sabemos en qué momento la otra persona realmente quería hacerme algo. Simplemente estamos peleando como pelear en el aire, como aventar patadas al aire y como creer que yo tengo la razón o que es la verdad lo que yo estoy pensando. Y la verdad es de que nunca sé qué es lo que está pasando. Yo no tengo el panorama completo de todo lo que está sucediendo a mi alrededor, ni de lo que pasa con mis hermanos, entonces no me atacan. Pero al atacarlos, me ataco a mí misma. Y al atacarlos es como si crucificara yo al Hijo de Dios, más bien crucifico al Hijo de Dios. Los crucifico a ellos y me crucifico a mí misma.
Y eso es lo que entiendo del párrafo, que eso es lo que me está diciendo. Y lo único que tenemos que hacer es empezar a darnos cuenta que no es lo que nosotros mismos nos hemos contado. Porque ya no voy a decir, el ego me lo contó. No es cierto. No me lo contó el ego. Yo quiero creer en lo que él dice, en lo que he visto, ¿no? Porque yo siempre he dicho que a veces decimos que somos lo que hicieron de nosotros. Digo, no es cierto. Porque si fuéramos eso, yo hubiera aprendido muchas cosas buenas de mi madre y muchas cosas malas que tenía ella, no las hubiera aprendido. Aprendí lo que quise, lo que me convino. Y sigo teniendo lo que me conviene hasta el momento. ¿Por qué? Pues porque me conviene. No es porque lo tenga yo porque no me queda de otra. Lo tengo porque me está conviniendo. De alguna manera me estoy beneficiando de esas cosas que aprendí. Sí, bueno, es lo que podría compartir. Gracias, Aure. Yo podría decir algo más como para completar, es que el hecho de entrar a las iglesias, por ejemplo, aquí en Colombia, yo no sé en otras partes, pero aquí en Colombia todas las iglesias tienen al frente un Cristo crucificado. Entonces ahí ya nos están mostrando que nosotros verdaderamente crucificamos al Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo nos vamos a quitar la culpa de encima si crucificamos al Hijo de Dios? Y en todas las iglesias nos lo ponen. Ya uno entra a la iglesia y ya sale traumatizado. Sí, yo crucifiqué a Jesús. Ya que, ¿qué va a hacer de mi vida si yo crucifiqué a Jesús? Y así nos la Sí. hemos pasado toda esta vida. Entonces, limpiar todo eso, uno entiende que no es a veces tan fácil. Hay que ir paso a paso, pero hay que ir pues firme porque es cuando el ego se mete. No, pero recuerda lo que hiciste. No, pero mira que... Y hace, y vuelva. Pero entonces esa es la culpa que tenemos tan grande, tan guardada ya. Ese es el secreto del ego, por decirlo así. Lo que yo entiendo de este... Entonces eso es lo que Sí. tenemos que Y, ir limpiando. Y ver la ahorita, inocencia. No, no, sigue. ahorita que mencionabas lo de las iglesias, fíjate que, bueno, a mí me educaron en una religión católica, ¿no? Y fui católica hasta antes de que naciera mi última hija, Conchita. Cuando nace mi hija, Conchita, ella, desde el día en que, o sea, desde que nació, yo no quería bautizarla. Yo dije, yo no quiero bautizarla. Tenía años que yo no creía en las cruces, ¿no? Cuando construí mi primer casa me decían, ¿vas a poner la cruz? Porque si no se te va a caer. Dije, no voy a poner nada. Y no creo que se me vaya a caer mi casa, ¿no? No puse ninguna cruz ni nada. Entonces ya estaba yo un poco renuente a la religión, ¿no? Entonces cuando nace mi hija yo no quería bautizarla. Pero su papá se aferró a que vamos a bautizarla, vamos a bautizarla. Dije, ok, vamos a bautizarla. Desde el momento en que entró mi hija, llora y llora y llora y llora y toda la misa lloró hasta que salió llorando con los ojos bien hinchados, ¿no? Y mi hija habló muy chiquita, yo la bauticé al año y ella decía, es que hay puros señores muertos, yo no quiero estar aquí, hay muertos, puro muerto, decía. Y le decía yo, no, pero son estatuas, no son personas vivas, pero están muertos. Cuando fue creciendo, nunca la pude meter en una iglesia. Ella se atrancaba y decía, yo no entro y no entro y no entro, y le decía, vamos, nada más vamos a ver, porque yo quería que se le quitara ese susto, ¿no? Entonces yo la quería meter y ella me dijo, ¿por qué te gusta ir? Si todos los que están ahí están lastimados, todos tienen sangre, ninguno de esas personas está viva y ninguna fue feliz, porque yo no veo ninguna cara sonriente. Cuando volteé y vi la iglesia, dije, tiene toda la razón. Todos los santos son mártires, ¿no? Todos son mártires. Entonces, entiendo por qué nuestra idea tonta de querer ser mártires. De bueno, dale pues, dale porque yo quiero ser el bueno, pues dale otra vez, ¿no? Ya me cansé de que seas así conmigo, pero pues vuélvele a dar, porque si no, no soy santo, ¿no? No soy mártir.
Y ya lo Claro, entendí bien. es la forma que nos han mostrado. Los santos pasaron por 20.000 cosas para poder llegar a Dios. Jesús lo crucificaron para poder llegar a Dios. Entonces, si nosotros sufrimos, podemos llegar a Dios. Si no, no llegamos a Dios. Eso es lo que nos enseña la iglesia. Sí. Tiene muchas cosas buenas también, no voy a decir que no. Yo tampoco volví a la iglesia y también iba a lo católico. Pero desafortunadamente lo malo, porque por llamarlo de alguna manera, que nos han enseñado ha sido muy fuerte, muy fuerte. Por ejemplo, esa parte donde dicen, Padre, yo no soy digno de que entres en mi casa. ¿Uno cómo le va a decir eso a Dios? No, pues no. Si soy su hijo, ¿cómo no voy a ser digno de que él esté aquí conmigo? Entonces, Sí. hay cosas entonces, esto es lo que uno tiene en la mente y dice uno, no, pero de verdad que para llegar a Dios hay que sufrir mucho. Sí, Pero y bueno, que después se convierte en una secta, ¿no? Sufre, exactamente. sufre y entre más sufras, pues más te quiere Dios. Y entonces, ¿de quién? Pues del que está al mando, ¿no? A manos de él vas a sufrir, ¿no? Y entonces ya limpió tus pecados, ¿no? Es correcto. Por eso dicen ellos que a través de la enfermedad expían y se van, se perdonan muchos pecados. No, no, pero también, por ejemplo, hay niños que dicen, ¿cómo voy a pedirle a Dios que me, o sea, pedirle si él no pudo, porque está ahí crucificado, está sangrando? O sea, también eso es lo que, bueno, en mi caso me ha pasado, que dices, ¿cómo voy a pedirle? Pues si él no pudo, ahí está. Sí, Exacto. sí está más jodido que yo. ¿Eh? ¿Eh? Hay que salvarlo a él. Ay, Dios. Bueno, seguimos. Este curso ha afirmado explícitamente que su objetivo es tu felicidad y tu paz. A pesar de ello, le tienes miedo. Se te ha dicho una y otra vez que te liberará. No obstante, reaccionas en muchas ocasiones como si estuvieses tratando de aprisionar. A menudo lo descartas con mayor diligencia de la que empleas para destacar los postulados del ego. En cierta medida, pues, debes creer que si no aprendes el curso, te estás protegiendo a ti mismo y no te das cuenta de que lo único que puede protegerte es tu inocencia. Yo lo que más saco de este párrafo es lo que Jesús nos dice, no me acuerdo si una o dos veces en el transcurso del curso, que este curso tampoco lo hagamos nuestro, que tenemos que guiarnos totalmente, aferrarnos a él, sino nuestra inocencia es lo que marca la vida. Reconocer verdaderamente que somos los hijos de Dios, con el curso o sin el curso. Porque entonces nos aferramos al curso. Y si no hice la lección, y si no, entonces ya me perdí, no soy bueno, ya Dios tampoco me va a perdonar, Jesús tampoco, Jesús como todo lo ve, se da cuenta que yo no hice la lección de hoy o que la hice apenas 2 veces, entonces ya perdí todo lo que llevaba. No, es verdaderamente reconocer que yo soy inocente, que yo soy la hija de Dios. Si alguien quiere colaborarme con algo. Finalmente también dice el curso que este curso no existe, ¿no? Tampoco Exacto. puedo aferrarme a él, tratando de, nuevamente, tratando de salvarme a través del curso. Y eso es parte del ego. El quererme salvar es la idea del ego, porque entonces estoy creyendo en la muerte. Y en la culpa. Y en la culpa, ¿no? Entonces, efectivamente es lo que dice aquí
al final, ¿no? En cierta medida, pues, debes de creer que si no aprendes el curso, si no aprendes el curso, te estás protegiendo a ti mismo y no te das cuenta de que lo único que puede protegerte es tu inocencia. Y esa ya la tenemos, ¿no? Ya estamos en ella, ¿sí? En esa inocencia, pero también eso me ha dado miedo. Reconocer mi inocencia me ha dado miedo, porque es parte de lo que yo he permitido y de lo que acabamos de comentar, ¿no? Yo he creído que he matado a mi padre, al Hijo de Dios, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Pues tengo miedo de ser descubierto. Y para no ser descubierto, pues aviento la bolita. El ego es como una pelota en una alberca, ¿no? La vamos pasando. Nadie la quiere tener. Todos la botan. Pero todos en el momento que la tocas, en ese momento es en el que dices, sí soy culpable. Pero para que no lo vean los demás, toma la pelota. ¿Sí? Y escondo todo eso. Entonces, de alguna manera, pues yo, no puedo tampoco aferrarme a la forma de tal o cual cosa, ¿no? Dice el curso que es el contenido, ¿no? Y el contenido de lo que haya aquí. Todo lo demás es invento. La verdad, ¿no? De lo que yo he querido escuchar, ¿cuántas veces he querido escuchar al Espíritu Santo? ¿Cuántas veces verdaderamente lo he escuchado y he podido mirar al Santo Hijo de Dios? Y abrazarme y perdonarme a través de lo que mi hermano me muestra. Gracias. Gracias Bueno, Pero también eso sucede también, dime lo que tú estás diciendo, porque también nos da miedo perder nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Lo que creemos que somos. Y entonces, ¿qué va a pasar con mi marido? Y entonces, ¿qué va a pasar con mis hijos? Y entonces, ¿qué va a pasar con mis nietos? Y entonces, ¿qué va a hacer de mi vida y mi casa? Entonces, eso es lo que también nos da mucho miedo. Yo quiero decir, eso lo resumo en una frase que decía, ¿qué va a ser de mis problemas cuando yo ya no esté para tenerlos? Ah, exacto. Y entonces tengo que aferrarme a esos problemas. Mi personalidad me dice, si yo me zafo de este personaje, ¿qué va a hacer de esos problemas? ¿Ahora quién los va a tener o qué les va a pasar? Entonces prefiero seguirlos teniendo. Así es. bueno, yo opino que de alguna forma, bueno, somos inocentes. Sin embargo, el hecho de ser inocentes implica, por otro lado, reconocer debilidad. Y si reconozco debilidad, creo que todo el mundo me va a atacar porque soy débil y estoy manifestando una debilidad. Y por eso no manifiesto mi inocencia. Por eso lo que manifiesto es el ataque porque es la defensa, que es lo contrario, que vean que no soy, que soy fuerte. Ese de alguna forma es el problema. Y ese precisamente es el objetivo del ego, hacer que yo sea culpable, que yo ataque, que yo juzgue, que yo haga todo eso para que no sea yo inocente. Sin embargo, esa inocencia, de alguna forma en mi esencia, en mi tranquilidad, reconozco que soy inocente, pero en la práctica no lo soy, porque ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir que yo soy inocente? Pero recordemos lo que de alguna forma dijo Jesús, dijo, dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos.
pero decía uno, los niños, pero yo ya no soy niño. Pero también en otra parte dijo que lo que se requiere es volver a nacer para ser niño, pero el volver a nacer no implica regresar otra vuelta a la madre, sino precisamente es reconocer mi inocencia, dejar que la gente exterior diga lo que diga y yo sentirme ser y manifestarme como un ser inocente para poder eh, volver al reino de los cielos. Y entonces eso de alguna forma es lo que se está viendo acá, que pues yo soy inocente, pues, pero no lo reconozco, pero es mi deber hacer, practicar mi inocencia y no juzgar para poder regresar al seno paterno. Gracias, Román. ¿Alguien más? Sí, con respecto a lo que está comentando ahorita Román, de hecho, en este mismo capítulo, pero en la sección primera, nos habló de inocencia e invulnerabilidad. El último párrafo, que es el 11, es en la página 265. En la oración 5 del párrafo 11 dice, al contemplar la inocencia del Hijo de Dios, sabe que eso es la verdad. Y al ser la verdad con respecto a ti, no puedes atacarte a ti mismo, pues sin culpabilidad el ataque es imposible. Tú estás, por lo tanto, a salvo, ya que el Hijo de Dios es inocente. O sea, estás a salvo porque el Hijo de Dios es inocente. Y al ser completamente puro, eres invulnerable, ¿no? Entonces es como cuando te acusan de robo, pero tú sabes que no robaste nada y que no hay prueba alguna de eso. Por lo tanto, te sientes invulnerable, ¿no? Entonces, pues nada más extendiendo lo que comentó Román, que esto ya lo habíamos tocado, pues es eso, ¿no? Cuando ya me logre contemplar inocente, en ese momento llega la invulnerabilidad, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Ime. Mira, aquí yo quería compartirles algo. Mira, dice, en este curso ha afirmado explícitamente que su objetivo es tu felicidad y tu paz. A pesar de ello, le tienes miedo. Se te ha dicho una y otra vez que te liberará. Sin embargo, a veces reaccionas como si estuviera tratando de aprisionarte. Y aquí viene lo importante, dice, a menudo descartas con mayor diligencia de la que empleas con descartar los postulados del ego. Hay una parte que no está en el curso, o creo que sí en sus primeros capítulos. No recuerdo si es en los primeros capítulos o fueron las partes que Ken le quitó al curso, ¿no? Pero le decía a Helen, Jesús le decía a Helen, es que eres demasiado diligente con tus pensamientos, con el ego. O sea, somos demasiado permisivos a dejar que el ego entre en nosotros. Pero cuando entra la voz del Espíritu Santo, solamente lo tenemos como impulsos. Del curso se refiere a ellos como impulsos milagrosos. Tienes el impulso de perdonar a tu hermano, tienes el impulso de darle un abrazo, tienes el impulso de aceptarlo, pero solo el impulso. No lo llegas a hacer, ¿no? Y no lo hacemos porque no creemos en ello o no le damos el valor que merece, ¿no? Pero sí a nuestros pensamientos con el ego. Y tocando esta misma parte, hace tiempo creo que les comenté que estaba yo en un grupo. Tiene días que me salí porque empecé a creer que, bueno, no empecé a creer, empecé a sentirme como que estaba yo en una secta, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente el que lo formó empezó a decir, no manden mensajes, o sea, nadie puede contestar mis mensajes. Yo soy el único que contesta las preguntas, ¿no? Y así de,
¿en serio? Me empecé a sentir así como en una secta, ¿no? Y de repente, ya saben que todos tenemos aliados, ¿no? Y entonces los aliados decían, sí, háganle caso. Y si no, las reporto. Y si vuelven a poner un chiste, las reporto. Y si no, sáquenlas. Y de repente el que lo creó dijo, voy a poner los mensajes a revisión mía. Si yo los apruebo, los dejo que entren. Y si no, y dije, ups, me voy, me voy. Porque de hecho yo aprendía mucho en ese grupo porque había debates. Porque de repente uno decía, es que yo tengo esta duda, y el otro decía, no, es que esto. Entonces, de repente, pregúntale a, pues no, pues mejor le mando mensaje directamente, ¿no? Pero no formo un grupo, ¿no? Entonces yo me sentí como que estaba yo en una secta, dije, esto ya es una secta, dije, me tengo que ir. Con mucho dolor, porque sí aprendí mucho en ese grupo. Hubo muchas cosas buenas de ese grupo, ¿no? Y una de ellas fue, bueno, es que fueron muchas, ¿no? Pero entre uno de los mensajes que leí de ellos, uno de ellos decía, yo tengo el libro, yo quiero estudiar el curso, pero me da mucho miedo, porque dicen que en cuanto tú te acercas a Dios, vienen las pruebas difíciles. Y el ego, dice, te empieza a tentar y te empieza a dar por donde más te duele. Y lo que más te duele muchas veces es tu familia. Y temo que me quite a mi familia, y temo que me quite lo que más quiero. Y yo ya no quiero leer el curso, y yo me quiero salir de este grupo, porque yo siento que estoy cosechando más miedo que paz y tranquilidad. Entonces, por ahí uno que otro, es lo que les digo, o sea, yo me alimentaba de ese grupo, ¿no? Porque uno que otro por ahí le contestaba, es que malentendiste, es que el curso no dice esto. Y yo decía, eso a mí me lo contaron desde las iglesias, ¿no? ¿Vas a aceptar a Dios? ¿Vas a sacar a 7 demonios de tu casa? ¿Vas a dejar la casa limpia? Y si tú te descuidas, esos 7 demonios van a ir por otros 7 más cada uno, entonces ya van a venir 49, ¿no? Y descuídate, y esos 49 después te van a traer a más, ¿no? Y casa va a ser un infierno, ¿no? O sea, yo me acuerdo de eso, y yo dije, ¿en qué momento no pasó por la iglesia antes esta persona para que se diera cuenta que ya lo pasamos, ya lo vivimos, ya nos asustaron, ya nos contaron que el coco era real, ya Jesús se asomó con nosotros abajo de la cama, ya puso la lamparita y nos dijo, ¿viste que no hay nada? ¿Viste que no te come? No, porque ya el curso ya nos dijo muchas veces que no va a pasar nada, pero nos da miedo leerlo y nos da miedo, sobre todo porque a veces, como somos huevones, les decía yo la otra vez, somos huevones y queremos que alguien más nos lo explica de forma que él lo entiende, pero no es la forma en que el curso está. No queremos leerlo y darnos cuenta de lo que dice, y mejor escuchamos al otro que nos está contando que está hablando del curso, pero no está hablando del curso, porque no lo hemos leído, porque no nos hemos dado a la tarea de leerlo, porque si nos diéramos a la tarea de leerlo, entenderíamos que él nos está hablando, no nos está hablando de amor, nos está hablando de despierta. Este mundo es un infierno, es totalmente un infierno y no es malo, solamente obsérvalo y perdónalo, porque fuiste tú quien lo fabricó. Eso es de lo que nos habla, pero a nosotros nos da mucho miedo porque nos contaron otras historias y porque como no queremos estudiarlo, pues vamos a seguir creyendo las historias que nos contaron, ¿no? Eso es lo que nos pasa. Yo apenas decía, a mí me llegó el curso, creo que el primero que escuché fue a Henry Corbera, fue el primerito que escuché. Entonces yo creía en todo lo de la biodescodificación y yo decía, sí es cierto, entonces si me duele aquí, estoy peleada con mi mamá, y si me duele aquí, estoy peleada con mi papá, y si toso, entonces ¿a quién le quiero gritar? Y empecé a creer todas esas cosas, ¿no? Y el mismo curso, cuando lo vas leyendo, te quita todo eso. Te dice, a ver, espérate,
¿Cuándo te dije que traigas la receta y que traigas todo? Tú ya traes tu receta con tus padecimientos, ya traes un análisis de todo lo que estás viviendo, entonces ¿para qué me quieres? Si no me estás pidiendo ayuda, tú me estás diciendo, mira, ya traje mi receta porque estás re güey y no sabes explicarme qué es lo que yo tengo, entonces te lo tengo que traer, ¿no? Y no es así como tenemos que llegar con Dios. ¿Sabes qué? Yo no sé nada. No sé nada, pero sé que tú sí lo sabes y sé que tú sí me enseñas. Entonces vengo así, con las manos vacías, frente a ti y tú enséñame. Y entonces es cuando nos enseña. Pero cuando traemos tanta cosa de atrás y la queremos revolver aquí, lo único que hacemos es eso, confundirnos. Nos confundimos y yo escuchaba, bueno, leí a ese compañero y yo esperé la respuesta del gurú, ¿no? Y él decía, es que no es así, y yo decía, sí, no es así, exactamente, no es así, pero tampoco salimos de este mundo diciendo, es que es un chiste, es que no es real, tampoco salimos así. Lo acepto, tengo mucho miedo. En otras, ya había entrado tal vez a la iglesia, ya me salí y sí realmente ya me pasó y por eso tengo miedo. Bueno, está bien. Entonces te escucho y empatizo contigo y te digo, ¿te pasó? Porque tú así lo estabas proyectando, porque estaba en tu mente, salió y lo atrajiste. Por eso, pero no porque esto sea el curso. No es por eso, no diciéndole, no pasó nada. No es cierto, no es real. Porque la única cosa que hacemos es eso, confundir y confundir. Y a mí me pasó mucho también cuando llegué al curso. Yo decía, pues si no cambia Daniel, no sirve. Y mejor me voy, ¿no? Dije, no sirve. Pero yo tenía que darme cuenta que a la que le tenía que servir y a la que tenía que cambiar era yo. Nada más. Cuando lo entendí, ya, asunto arreglado, ya. Él es su bronca, yo es mi bronca. Quito las piedras de mi camino, él que quite las de él. Tal vez yo soy su piedra en el camino y un día me hago un ladito, ¿verdad? No sabemos. Pero el caso es de cada quien lo suyo. Por eso el curso es tan explícito en decir, solamente hay una mente que sanar y es la mía. No hay otra, solamente la mía. Y luego aquí dice, en cierta medida, pues debes creer que si aprendes el curso te estás protegiendo a ti mismo. Eso es lo que deberíamos de darnos cuenta. Y si no te das cuenta de que lo único que puedes proteger es tu inocencia. Bueno, no, no me protejo como persona, porque a veces también tenemos esa idea de que, bueno, si sigo el curso ya no me voy a enfermar. Si sigo el curso ya no me va a pasar nada malo. O luego decimos, si estoy haciendo todo lo que tú me pides, ¿por qué me pasa esto? ¿No? No es protegerme a mí, no es proteger mi... que mi mente va sanando poco a poco y me voy dando cuenta que sí protejo, pero a la mente real, la mente antes bien, y aparte me llevé tantos años en confundirme, pues ahorita me está costando desconfundirme, ¿no? Es eso. Pero el curso me lleva a que soy inocente, nada más a eso. Bueno, es lo que quería compartir. Gracias, Aure. La explicación sea, no, perdóname, la expiación se ha interpretado siempre como lo que libera de la culpabilidad. Y esto es cierto si se entiende debidamente. No obstante, incluso si yo te interpreto lo que es, puede que la rechaces y no la aceptes para ti mismo. Tal vez hayas reconocido la futilidad del ego y de sus ofrecimientos, pero aunque no los deseas, puede que todavía no contemples la alternativa con agrado. En última instancia, tienes miedo de la redención y crees que te aniquilará. No te engañes con respecto a la intensidad de ese miedo, pues crees que en presencia de la verdad puedes volverte contra ti mismo y destruirte. Pues esto es básicamente lo que estábamos diciendo hace un momentico, que
Es exactamente lo que estábamos diciendo. Vemos que la verdad nos va a hacer libres, pero le tenemos miedo a la verdad. Miedo no, pavor a la verdad. Entonces no queremos llegar a la verdad por miedo a que qué nos va a pasar si nosotros reconocemos que somos inocentes, lo vamos a perder todo, la falta de confianza en Dios, porque eso es falta de confianza. No confiamos en Dios, en que Él es nuestro Salvador y Él es el que nos va, el amor es el que nos lleva a reconocer todo esto. Y le tenemos miedo al amor, porque también podemos preguntarnos nosotros, ¿qué tan dispuestos estamos a recibir el amor de Dios? Y no fácilmente todos contestamos que estamos dispuestos y abiertos, porque recibir el amor de Dios es bastante grande, de un compromiso fuerte, y no todos estamos comprometidos a recibirlo, porque creemos que vamos a perder nuestro mundo. Si alguien quiere comentar algo. Sí, es que realmente ya todo lo hemos dicho, ¿cierto? Criatura de Dios, eso no es así. Ese secreto por el que te sientes culpable no es nada. Y si lo sacas a la luz lo desvanecerá. No quedará entonces ninguna nube tenebrosa que pueda interponerse entre ti y el recuerdo de tu padre, pues recordarás a su inocente hijo, que no murió porque es inmortal, y te darás cuenta de que fuiste redimido junto con él y de que nunca has estado separado de él. El que pueda recordar depende de que comprendas esto, pues ello implica que has reconocido el amor sin miedo. Con ocasión de tu vuelta a casa se producirá el gran júbilo del cielo y el júbilo será tuyo, pues el Hijo de Dios, pues el Hijo redimido del hombre es el Hijo inocente de Dios y reconocerlo es tu redención. Para mí eso cerró divino. Pero yo ahí no tengo nada que decir porque es que es tan lindo. Lo que acabo de decir, reconocer el amor y el Hijo de Dios, la inocencia, que nunca pasó nada, que nunca murió, que no puede morir, que no puede nacer, porque ni puede morir ni puede nacer. Es siempre inocente, hermoso y estable. ¿Quién quiere comentar algo? Yo, la semana pasada comentábamos y Daniel también mencionaba que no venimos a salvar a nadie y no venimos a salvarnos ni a nosotros, a mí mismo, porque no hay de qué salvarnos. No vamos en la búsqueda de la salvación si aceptamos la inocencia como hijos de Dios. Entonces, ¿de qué me voy a salvar si no hay ni una culpa ni un castigo? Pero necesito reconocerlo. Exacto. A través del perdón, ¿no? Porque Acá. cuando lo reconozco, pues me perdono por haberme equivocado o haber pensado, ¿no? Todo, creído, todo este mundo, que, que desde el momento en que se instó la separación, ¿sí? Se creó todo este mar de juicios, de ataque, de desesperación, de inconsciencia, de sueños, de pesadillas, ¿no? Y de sufrimiento. Entonces, cuando yo reconozco verdaderamente al Hijo de Dios, pues ya, a través, ejerciendo esa expiación, ¿no? Y pues llega la luz y la verdad llegará. No, ya llegó, Ime, ya llegó. Bueno, aquí quiero comentar algo también. En este sentido,
Pues dice, ese secreto por el que te sientes culpable no es nada, y si lo sacas de la luz lo desvanecerá. Esto entiendo que quiere decir que todo problema que se tenga, o sea, todo problema que se tenga cotidiano de cualquier índole, todo tipo de problema es importante sacarlo a la luz. ¿Qué es sacarlo a la luz? Es expresarlo, es entenderlo, es discernirlo, es extenderlo. Por una mesa tengo un problema, pues lo pongo aquí en la mesa y lo extiendo en toda la mesa y entonces ya lo vi por partes. Y al verlo por partes, entonces eso es darle luz. O sea, esa luz viene me doy cuenta de las partes que constan ese problema. Al darme cuenta de las partes que contiene ese problema, entonces por eso que ya lo saqué a la luz. Entonces ya lo entendí, ya lo comprendí, y entonces ese problema se desvanece a la luz. O sea, ya no es problema, porque al no ser problema, entonces es una solución, y entonces no es problema. Por eso todos los problemas que se tengan, hay que sacarlos a la luz para que la luz los desvanezca. Eso es todo problema, hay que explicarlo, ya sea como en el caso que decía Aure del padrino, en el caso de que cuando ya estaba en eso, pues les decían al padrino y al decírselo, pues él les explicaba y al decírselo se saca, se expulsa eso. Pero en este caso, o sea, al no tener padrino, al estar estudiando este curso, entonces yo lo voy a sacar a la luz y a la luz es al entendimiento. La luz es simbólica porque representa el entendimiento. Cuando yo lo saco al entendimiento, entonces ya le encuentro solución, porque si no lo analizo, si no hay expiación para ese, entonces no voy a entenderlo y siempre va a existir ese problema. Pero cuando lo saco a la luz, cuando lo expando, cuando lo discierno, cuando veo las partes que lo conforman, me doy cuenta que ese problema, pues no es problema, porque ya lo entendí y al entenderlo, ya se desvaneció el problema. Es eso. Gracias, Román. A mí también me gustaría comentar algo. Y es precisamente a esa oración donde dice ese secreto por el que te sientes culpable y habla en singular, ¿no? Pero hay muchos secretos que si no somos honestos, ¿sí? Si no somos realmente honestos y exponemos nuestra personalidad egoica, ¿no? Porque todos tenemos pues un camino bastante recorrido y que si no somos realmente honestos, no se lo vamos a poder entregar al Espíritu Santo, que podría ser aquí la luz. Si Él es el que va a desvanecer, que yo creo que ni siquiera ha de saber lo que es en realidad el pecado. Él sabe que yo le tengo que entregar algo, ¿sí? Y Él lo desvanece, no lo hace real, porque si lo conociera, sería así como hacerlo real, ¿no? Y de eso no se trata, no hacer real ese, y no pecado, es ese defecto, es esa forma errónea de pensar. Entonces yo creo que aquí la palabra clave es la honestidad, porque hasta con nosotros mismos no somos honestos. Le sacamos la vuelta a algo que sabemos que hicimos, que dijimos y que pensamos, ¿verdad? Entonces, bueno, es esa la aportación que quisiera hacer, y que en realidad pues el párrafo es hermoso porque dice, si tú te dieras cuenta de que no es así, y ya estarías del otro lado, ya estarías en tu mente recta y no necesitarías ya la corrección, ni la expiación, ni nada, pero pues mientras sigamos en este cuerpecito, pues necesitaremos seguir siendo honestos, realmente honestos, y para sacarlo a la luz y decir, Espíritu Santo, reinterpreta tú por mí, yo no puedo, pero tú sí. Bueno, esa era mi aportación. Gracias. Gracias, Ceci. ¿Alguien más? Es como cuando, también una forma de disfrazar o de no afrontar lo que ahorita está comentando Ceci, ¿no? De todos esos pequeños secretitos que no es un secreto, son muchos.
como esto no existe, pues entonces mi secreto no existe. Y entonces, me justifico, ¿no? Pero aquí no se trata de, porque finalmente sigues botando la pelota, ¿no? Finalmente con eso sigues botando la pelota, sino lo que dice Ceci, pues es ser honesto contigo, o no le llames honestidad, simplemente hacer introspección contigo si tú quieres esa felicidad y esa paz, ¿no? Porque eso te está quitando tu felicidad y tu paz. Entonces, pero si no quieres, pues bueno, sigue pensando, creyendo que todo va bien, que ese pequeño secretito no es secreto, porque pues Dios todo lo sabe, ¿no? Pero es secreto porque tú lo ocultas a ti, como dices eso, ¿no? Eso es lo que les comparto. Gracias, Ime. ¿Nadie más? Y yo creo que para que una mentira sea creíble, primero te la tienes que creer tú. Entonces, al primero que le mentimos es a nosotros mismos. Decimos, no pasa nada, todo está bien, pero en realidad no está bien. Y pues sí, es muy cierto todo lo que dijo Román y lo que dijo Ceci, entonces ya no hay nada más que agregar. Bueno, muchas gracias a todos.